Universidad Yacambú, Facultad de Humanidades y cursó la carrera de Psicología. Mi grupo está conformado por Alba Osa y mi persona, Anuar Alchaer. Nosotras les venimos a hablar sobre el tema número 7, la antropología y la muerte. Vamos a hablar. Normalmente los grupos humanos se ven inevitablemente atrapados en diversos momentos en su vida para enfrentar lo que conocemos, la muerte, sea de un familiar, sea la muerte propia o de algún conocido. La muerte siempre en nuestras culturas ha trascendido o ha traído un manejo de miedo, o las personas no están preparadas para la muerte. Pero ¿a qué queremos llevar? El miedo que se le tiene a la muerte o la subconsciencia que se le tiene a la muerte radica mucho en los parámetros culturales que los individuos establecen con el difunto. Sin embargo, toda muerte se establece no solo en un ritual que lo acompaña, sino también en el pensamiento simbólico. Podemos poner unos ejemplos respecto a la muerte. Como decíamos, la muerte siempre ha estado ligada a la antropología desde sus inicios, ¿verdad? Donde tiene la relación del hombre con los dioses y el espíritu. Esto también ha sido extendido inicialmente desde el plano sobrenatural. Siempre hemos asociado la muerte con el tema sobrenatural. Entonces antropológicamente sería esta la relación que existe entre el mundo que vivimos con el mundo más allá. De esta forma podemos determinar. Esto varía según las culturas. Hay ciertas culturas que manejan la muerte de distintas formas. Por ejemplo, para los antiguos egipcios, la muerte era infinita. Es decir, pasábamos de un plano físico, cuando moría un egipcio pasábamos de un plano físico, se pasaba por ciertos tipos de rituales que se manejaban y se hacían algunas oraciones, algunos rituales, algunos actos, pero para ellos la persona no había muerto, simplemente su cuerpo físico había descansado, pero su alma era eterna, es decir, para ellos las personas eran básicamente eternas. Por otro lado, hablando de culturas, por ejemplo en Sudamérica, podemos hablar de México. En México celebramos el Día de los Muertos. ¿Qué se debe el Día de los Muertos? Cuando hablamos del Día de los Muertos estamos hablando de ese día específico donde todas las personas que han fallecido o han perdido algún familiar o algún conocido o en su historia genética ha habido una muerte, se conmemora el Día de los Muertos, pero no se conmemora como normalmente se puede conmemorar en Colombia y en Venezuela, que es pertenecer a algún tipo y acercarnos a cualquier tipo de religión, al cementerio o el lugar donde se encuentre el difunto en sepelio y encender simplemente una vela o acceder a ir a la iglesia a poner una misa, siempre y cuando sea dependiendo de la religión. ¿Qué se hace en México? Se conmemora el día en su totalidad. Se celebra como un día de fiesta, ya que los muertos aún siguen teniendo el derecho de celebrar lo mismo. ¿Cómo se hacen estos rituales? Estos rituales se hacen, se les lleva alimentación, en los cementerios se les pone velas, se les pone música, siempre y cuando se conmemore como una fiesta. De igual manera ellos tienen ciertas alabanzas a los dioses, al dios de la muerte o a la diosa de la muerte. Entonces estamos hablando que la antropología se ha ligado directamente, ya que el mundo en el que vivimos se encuentra, se determina o se encuentra más allá de lo terrenal, ¿ok? Siempre y cuando, como lo veníamos diciendo, a base de la cultura que nos estamos manejando. De esta forma, desde la antropología, el estudio de la muerte puede situarse en 3 grandes periodos, que fueron el primero de ellos que comprende las percepciones y las teorías evolutivas a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, hasta la expansión teórica del estructuralismo, ¿verdad? El segundo periodo, que es un poco más corto que el anterior, se ubica desde el estructuralismo hasta el gran apogeo de la antropología simbólica. Y el último periodo, que se marca en los años 90 hasta la actualidad, se caracteriza por la interdisciplinariedad de las ciencias sociales y humanas sobre la muerte como objeto de estudio en modernidad. Es decir, por supuesto, aquí abarca lo que es la interacción de lo que es la ciencia. ¿Qué es la antropología en ejemplo? La antropología es una disciplina científica, como lo hemos manejado anteriormente, que se encarga de entender qué es lo que nos hace humanos y para ello analiza tanto los aspectos físicos como las manifestaciones socioculturales de los grupos y los distintos periodos. Es decir,
No podemos hablar de que culturalmente o socioculturalmente en esta actualidad y en este siglo estamos manejando las mismas teorías o las mismas costumbres que lo hacíamos en el siglo pasado. ¿Cómo podemos decir que se adapta la antropología en la vida? La antropología permite estudiar al hombre y las estructuras sociales que derivan de él, así como también nos permite conocer la proximidad entre grupos culturales distintos, que estos están relacionados por conflictos de diversos tipos o por, como lo estábamos diciendo, por costumbres, de verdad. Un antropólogo debe estar abierto a un mundo de culturas para poder hacer una adaptación o un estudio básico en el que por qué nos estamos comportando o por qué nuestra estructura social está enmarcada de esa siguiente manera. Gracias. ¿Cómo se relaciona la antropología con el ser humano? La antropología es la ciencia que estudia las respuestas del ser humano ante el medio, las relaciones interpersonales y el marco sociocultural en que se disuelven, cuyo objetivo va a ser el estudio del ser humano en sus múltiples relaciones. Además, estudia la cultura como elemento diferenciador de los demás seres. ¿Qué es la antropología de la muerte? Los antropólogos se interesan por lo que hacen los hombres de diferentes culturas con sus cadáveres. Investigan las diferentes prácticas ceremoniales que se asocian a la despedida y el mantenimiento del recuerdo de los difuntos. El estudio de la muerte siempre ha estado ligado a la antropología, ya que desde sus inicios la relación entre el hombre, dioses y espíritu fue entendida inicialmente desde el plano de lo sobrenatural, en la relación que existe entre el mundo en que vinimos y en el que se encuentra más allá de las estrellas. La muerte irrumpe en nuestra conciencia de distintas maneras y formas, que por lo general se nos presenta como enfermedades y consecuentemente con agonía. Es un choque para nuestro yo, el cual se aferra a la realidad, entendida como que el mundo exterior que se conforma ontológicamente, y es por esta razón que esta fase no podemos incorporarla a la vida, ya que la conciencia se mantiene fracturada sin poder asimilar este fenómeno. El mundo solo existe a través de nuestra conciencia, como diría Schopenhauer. De esta manera, la muerte es concebida como reconocimiento social de permanecer unidos, de reconocer a sí mismo a través de los ancestros comunes y de generar un mecanismo especial que cohesiona más de los individuos. La muerte atrae una unión, memoria y no separa ni olvida. Finalmente, esto aclara que día a día vamos a morir, por lo que hay días que no. De todos los fenómenos que pueden ocurrir a los seres humanos, sabemos que la muerte es la más universal y la más inevitable, aunque también es la gran desconocida. En la realidad humana es curioso porque es posible no encontrarla en los tratados de fisiología, secciones dedicadas a la muerte, y esto podría decir que es alarmante principal desde un punto de vista que los seres biológicos solo pueden existir en dos estados de forma, la cual son vivos o muertos. Pero ¿por qué se considera la muerte como un fenómeno natural? El temor ante la muerte no es una realidad miedo a estar muerto, sino ante la situación en la que el corazón se lleva al máximo temor. Muchas gracias, esto fue todo.